Pues sean todos bienvenidos una semana más a uno de los proyectos, digamos, más antiguos de Sociedad Nokoi. Creo que si están aquí y conocen este podcast, es que sí son veteranos en el canal. Y de hecho hay OGs. De hecho, si están aquí, o para los que son nuevos y vinieron hace relativamente poco, este fue uno de los proyectos en los cuales como que iniciamos Sociedad Nokoi. Bienvenidos a todos, ya era momento de retomarlo. De hecho, hay una pequeña sorpresa en uno de esos podcasts para alentarlos a verlos, donde uno de los miembros, Lalo, dice que va a dar dinero si llegan al final. Entonces, búsquenlo porque es una buena manera, porque son muy buenos podcasts. Y pues bueno, para los que ya saben para los nuevos, este podcast siempre lo formamos 3 personas. Y ahorita estoy con mi compañero Checo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme de nuevo, Fofo, que eres el host oficial, el veterano del podcast. El veterano, ahora sí que el podcast. ¿Cómo has estado, Checo? Bueno, te he visto muy activo en Sociedad Nokoi, te he visto haciendo muchos contenidos, gracias. Que estás haciendo contenido de cómics, están haciendo contenido de series. Marvel, o sea, te veo muy activo. O sea, creo que ya eres una de las caras de Nokoi. Creo que yo no. O sea, creo que yo soy primera vez que me ve mucha gente. Los saludos, soy Fofo. Pero... Y no Márquez. No Fofo Márquez. No, yo también, como diría Adrián, yo también tiro golpes, pero no a mujeres. Yo tiro golpes de MMA y estoy también en el canal de Lobo Es un Díaz. deportista de rendimiento. Ajá. Y... Qué mal chiste me acabo de aventar, pero también iba a decir que, pues bueno, probablemente la gente que está aquí se está haciendo una pregunta, ¿no? Creo que eso ya sabes qué pregunta es. Sí, yo sé qué pregunta es. Yo creo que a esta altura va a haber un sello de garantía de esta persona. Esta persona. Sí, yo creo que ni siquiera hay que decir qué pregunta es. Pero vea, vamos a decirla para darle el gusto a la audiencia. Dale. ¿Y Martín? ¿Y Martín dónde está? ¿Y Martín? Con ustedes, como dije, este podcast es de 3 y aquí el siguiente invitado especial, el gran Martín. Martín Eastwood. Hola, ¿cómo están todos? Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te sientes a estar en este podcast de películas? Digo, te platico un poco la dinámica. Realmente escogimos una película por ti. O sea, obviamente escogimos una gran... Creo que porque sabemos que eres fan de los dinosaurios. Sabemos tu gran amor hacia la paleontología. Digo, como pueden ver, Martín trajo demasiada producción para porque todo esto es de Martín. Ya estos dinosaurios, ahorita nos platicas si quieres un poco más sobre esto. Claro. Pero básicamente es hablar de una película. Espérate. Bueno, esto es una tradición del podcast. Es una tradición sí. Que básicamente todo el podcast tenemos que hacerlo con lentes oscuros. O lentes. Usualmente empezamos con lentes oscuros. ¿Por qué? Realmente no sabemos. Pero muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Isaac. Wow, me veo bien. Básicamente es hablar de una película. Desde un punto de vista, usualmente lo que hacíamos es desglosarla. Pero en este quisiera hacer un poco diferente, ¿no? Porque vamos a hablar, obviamente, de Jurassic Park. Sé que tengo entendido que es una de tus... Bueno, que le tengas al menos cariño a esa película. Veo que tienes la novela, veo que tienes figuras. ¿Cómo estás, Martín? Platícame qué expectativas tienes de este podcast. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación. Y segundo, pues las expectativas que tengo respecto al podcast, pues viene siendo de que hablemos de lo que es la película, tal vez de lo que es la franquicia o lo que se ha vuelto la franquicia en los últimos años. Y cotejar la información de la película conforme, o sea, la novela, o sea, comparar novela y la película y también yo aportar algunos datos reales sobre dinosaurios y qué tan cierto o qué tan equivocada estaba la película en el momento de adaptar esas bestias prehistóricas. Siento que es algo que me emociona mucho porque justo ahorita en la mañana la estaba viendo para como que retomar un poco y justo había ciertos momentos en los que digo, esto le quiero hablar con Martín, esto quiero platicar con Martín, porque la manera, por ejemplo, en la que descubren los dinosaurios, la manera en la que los entierra, tan solo el oficio de la paleontología, creo que nos puedes aportar mucho, pero me gustaría iniciar por el comienzo, que digo, es una película que ya muchos años, creo que toda mi infancia, me gustaría que me contaran cómo fue la primera vez que vio en esta película, la Jurassic Park. Buena pregunta. Yo creo que le damos pie con Martín. Empezamos, Martín, ¿cómo fue? Justo me gustaría preguntarte eso y si una duda genuina, si tu amor por los dinosaurios nace por Jurassic Park o más bien se combina, o sea, potencia con Jurassic Park. Se potencia. Okay. Y bueno, les contaré cómo fue la primera vez que yo vi esa película. Verán, la película es del año 93, precisamente el mismo año que yo nací. Entonces, cuando la película se estrenó, era imposible que yo la hubiera visto porque pues, yo era un bebé. Pero al paso de los años, cuando yo entro al jardín de niños, al kinder, empieza mi amor tanto por la lectura y por los dinosaurios, porque se combinó ahí la cosa debido a que el primer libro que me llamó la atención a mí fue un libro de dinosaurios. Vi unos lagartos enormes en la portada del libro y pues me interesó porque los animales me gustan desde muy chico. O sea, yo siempre tuve afecto tanto por lagartijas como por
serpientes, como por cosas así. Y cuando vi esos animales en la portada dije, wow, son como lagartijos, pero muy grandes. Gigantes. Ajá. Gigantes. Sí. Como Entonces, Godzilla. agarré el libro, empecé a leerlo ahí más o menos. Una maestra me enseñó cómo leer bien, a pesar de que estaba en kinder. Y la lectura a mí se me iba a enseñar, pues, con el programa educativo que tenemos aquí en México y teníamos a finales de los años 90, pues, a mí se me tenía que haber enseñado a leer, pero ya en primaria, no en el kinder. Pero la maestra, muy amable, la maestra Rosy, en aquel kinder, Ignacio Manuel Altamira, ¿no? Que también lleva nombre de escritor el kinder. Qué coincidencias, ¿no? O sea, Qué coincidencia. Y qué chido que recuerdas el nombre de la maestra, la verdad. Sí. Entonces la maestra Rosy me enseñó ahí poco a poco a leer. O sea, pues eran palabras simples, era un libro con más imágenes que texto. Pero, pues, Sí, por un lugar o sea, se empieza. mi Ajá. motivación a leer fue saber qué decía sobre esos animales. Entonces, leo ese libro, veo algunos de los dinosaurios ahí, principalmente el Tiranosaurio Rex, que es el, yo creo que Es es como el, que te es el enamora. icono, es el icono de la era prehistórica. Creo que cuando alguien dice dinosaurios pueden pensar en muchas especies, pero el Tiranosaurio Rex es la cara del Mesozoico. Claro. Aunque había dinosaurios mucho más fascinantes que el T-Rex, pero es el icono, vaya. Entonces, el Tiranosaurio Rex, el Brachiosaurus, muchas especies de dinosaurios que venían en ese libro. Yo leo un poco más o menos, es ahí donde aprendo los nombres de los dinosaurios. Y pocos meses después, mi familia, o sea, mi padre, renta la película, porque yo ya, viendo mi interés por los dinosaurios, él renta la película de Parque Jurásico, que es lo que estaba de moda en cuestión de dinosaurios. Recordemos que a finales de los 90 no existía como tal el internet como hoy lo conocimos. O aunque ya existiera en países del primer mundo, nosotros aquí en México no teníamos un acceso a él tan grande como hoy en día. Entonces no había manera de que yo me pusiera a ver videos en YouTube porque ni existía esa cosa tampoco. Y las películas en la televisión abierta era de que las pasaban. Si tenías suerte, te topabas a la película. O te topabas comerciales en donde anunciaran que iban a pasar la película. Gran estreno, después de 8 muchísimos o 10 años, Y como ¿no? estamos hablando que era 1998, la película se había estrenado en el 93, quizás apenas estaría a punto de estrenarse en televisión abierta. Sí. Todavía no. Entonces, ¿qué hace mi papá? Renta la película en VHS, en un videoclub de esos antiguos videoclubs que había. ¿De franquicia Sí, o uno así más? De barrio, No, como de uno, barrio más local? fue uno más de barrio, que estaba a unas cuadras de mi casa. Entonces rentó la película y ahí es donde yo veo por primera vez Parque Jurásico y me quedo asombrado pensando que acaso filmaron dinosaurios reales vivos. Ah, sí. Porque claro. los efectos me impresionaron y para ser un niño, o sea, un niño que era yo, pues mucho más impresionado que de aún. Entonces, podría decir que me sorprende mucho que desde niño, digamos que los dinosaurios han sido parte de tu vida, te han acompañado a lo largo de tu vida y fue esta película. Porque justo la estaba viendo en la mañana, digo, antes de pasar contigo, Choc, la estaba viendo y me parece increíble lo bien que han envejecido, pese a que se estrenó hace ya más de 20 años, casi, sí, pues ya casi más de 30 años. Más de 30. Se sigue viendo demasiado actual. O sea, es un logro técnico impresionante. Y por eso como que les quería dar como esta pequeña introducción. Porque claro, una cosa es verlo como adulto, que ya tienes como que cierta noción, pero eres un niño y te presentan estas bestias enormes que siempre han vivido en tu imaginación, por ejemplo, de una manera tan real, tangible, pues siento que es un gran punto para empezar la película. Pero platícame tú, chico, ¿cómo fue la primera vez que viste esta película de Jurassic Park? Jurassic Park. Desafortunadamente no fue tan romántico. Bueno, yo creo que sí, pero no. Lo que pasa es que yo no vi la primera película de Jurassic Park en ese orden. O sea, vi creo que era la 3 en el cine. O sea, Ya. que se estrenó mucho tiempo después. Vi la 3 sin saber, o sea, absolutamente nada. Y fue de que, pues obviamente estás chiquito y piensas de que, oye, pues está interesante esta película, ¿no? Obviamente, creo que la 3 no es la peor de la franquicia, pero pues está lejos de ser la primera película de Steven Spielberg, ¿no? Sí, claro. Dejó la vara muy alta. Sí, dejarla muy, muy alta y aunque está interesante y tiene ahí ciertas cositas, que bueno, incluso de niño pues no eres crítico de cine, solo disfrutas pues la experiencia, ¿no? Entonces la 3 me acuerdo que me gustó y ya después fue igual, muy parecido de que, quiero ver las otras dos, mamá. Entonces ya me llevaron igual a rentar las películas y en esas vi la de Jurassic Park, la primera, y sí, o sea, incluso lo sientes, o sea, sí sientes de que, wow, esta está incluso mejor, ¿no? O Impresionante, sea, sí. Impresionante. Y también porque tiene el contexto de que, porque la 3 es la de donde llegan a una isla de repente el inicio, si no me equivoco, Martín. Sí. Y de repente unos dinosaurios, ¿de dónde salieron? Y aquí ya en la 1 ya tenía el contexto de que salieron o sea, de la isla, del experimento y de todo esto. Que bueno, cuidaré los spoilers, pero bueno, es una película que salió en el 93 de culto. No creo que spoilers haya muchos.
Pues sí, creo que todo el mundo ha visto ya Jurassic Park, creo que ya. Pero un punto importante aquí, que creo que es también, si ven en el cuadro, tenemos aquí una novela que ni tanto ni Checo ni yo hemos leído, pero me gustaría hacerte ahora la pregunta, Martín, ¿cómo llega? O sea, ya vemos que ya sabemos cómo ves esta película, el impacto que tuvo, pero ahora ¿cómo llegas a esta novela? O sea, ¿cómo te parece, cómo te enteras? Uno, que es una adaptación, yo no sabía que era una adaptación la película, y segundo, ¿cómo es tu proceso de primero leer el libro? O sea, ¿qué tantas diferencias hay? Bien, llego a la novela debido a que ya en tiempos de secundaria, pues yo me metía mucho a la biblioteca de la secundaria, de la escuela. O sea, yo me la pasaba metido ahí en el recreo, en los recesos, o sea, yo ahí iba, era mi lugar seguro. Porque si me quedaba en el salón o en los pasillos del patio, lo que sea, era seguro que me iba a agarrar a golpes con alguien. Así que mejor, para evitar esos conflictos, me iba a la biblioteca, donde esos neandertales no iban. Claro. Y no era por miedoso, simplemente quería paz. ¿Para qué? ¿Para qué hacer el conflicto, no? Sí, exactamente. Entonces iba a la biblioteca, pues me ponía a leer libros ahí y entonces me topé con uno que se llama del autor Michael Crichton, no me acuerdo ahorita el nombre, pero un viaje al pasado, era, no me acuerdo el nombre, me quiero acordar, pero... Es una novela. Sí, es una novela, Ajá. algo así, era un viaje al pasado y pues me gustó, la estuve leyendo y luego en la semblanza de atrás, o sea, en bibliografía del autor, vi que había escrito varias, entre ellas La amenaza de Andrómeda, entre ellas también que ahí decía, fue el guionista de Westworld, la primerita película. La de primera, Westworld. ajá, de los 80, y entonces yo ¿no? dije, Sí. wow, o sea, y entonces cuando veo abajo que dice, autor de la novela Parque Jurásico, y yo, ¿qué? Entonces empecé a investigar, me voy a un ciber, porque no tenía computadora yo en ese entonces, en la secundaria, estamos hablando de que era el año 2006. Ok, sí. Voy al ciber más cercano de mi casa, saliendo de la secundaria, me paso ahí ese ciber, yo estaba de tarde, entonces llegué y me acuerdo bien porque era por el mes de octubre, ya teníamos el horario de invierno. Entonces estaba oscuro cuando yo salgo de la secu. Paso al ciber un ratillo, a la Mieva que estaba ahí unas cuadras, estaba en un cruce cerca de unas cuadras de mi casa. Llego ahí primero, me rento una máquina por una media hora, nomás para investigar. A ver, Michael Crichton, Parque Jurásico. Y ahí es donde me topo pues la sinopsis del libro, o sea, la reseña. Y es donde digo, wow, o sea, Parque Jurásico, la película surgió de la adaptación de una novela. Ahí me entero de eso y digo, quiero leer ese libro. Y lo estuve buscando durante años. O sea, lo busqué en la biblioteca de la secundaria, no lo hallé. En una oportunidad que tuve cuando en la secundaria todos viajamos al centro a ver una obra de teatro, ahí en el Teatro de la Ciudad, Uh-huh. aproveché que nos llevaron a la Biblioteca Central del Estado también para el recorrido. Y empecé a buscar y no la encontré tampoco ahí. O sea, sí la tenían, pero resulta que la tenían perdida, pues. Ya sabes, tan eficientes los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, la tenían perdida y yo, bueno, ni modo. Entonces, pasan los años y en secundaria nos llevan también, tercero de secundaria nos llevan a una feria de libro, a la de la que organiza el TEC de Monterrey cada año. Claro, claro. Y tampoco la encontré. Y es como que, bueno, ¿dónde está? O sea, yo estaba como que era un tesoro escondido, de que ¿dónde Un la misterio, encuentro? sí, de que... ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Y es hasta que, incluso cuando trabajé en librería Porrúa, yo estuve buscando en el catálogo y no estaba la novela, o sea, no estaba publicada, o sea, no estaba disponible. Me aparecía que era una publicación, creo que lo que me apareció ahí era de la editorial, ¿cómo se llama esta? Penguin o algo así. Bueno, actualmente es un sello de Penguin, pero era Plaza y Janés. Plaza y Janés. Entonces, pero vi, y cero existencias en almacenes, cero existencias en cualquiera de las sucursales de Porrúa, y yo, bueno, y entonces me encuentro con que había una existencia, una sola, Jurassic Park, en inglés, y dije, va, ok, la pedí para que llegara ahí a la sucursal donde yo trabajaba, de Porrúa, llega a la semana, y decepción, era una versión condensada, muy chiquita, en inglés, como para niños, como para lectura adolescentes, y yo de que, igual, juega, me la compré, está bien, es lo más cercano que tengo. Y entonces llega el año 2015. O sea, llega el verano del 2015. Se estrena Jurassic World. Y es aquí como por arte de magia. Todas las editoriales se pelearon por ver quién adquiría derechos para publicarla. Claro. E hicieron un relanzamiento. Un relanzamiento que ya por esos años no tuve yo la oportunidad de comprarla. Yo me enfoqué en otras cosas como que, pues bueno, me conformé con lo que tenía. Y dije, ya ni modo. Pero es entonces cuando un par de años después la logro comprar en esta misma edición y ya, o sea, es como que ya por fin la leí la novela ya como es tal cual y me cambia totalmente el panorama. O sea, la película es muy buena,
pero yo insisto aquí, amo la película, es muy buena, pero si queríamos una adaptación realmente fiel de la novela, se debió haber hecho una serie, no una película. Ok, por lo densa que está la... Sí. A lo mejor también en el tiempo en el que fue lanzada la primera película, porque pues tiene temas un poco más bruscos, ¿no? La novela original. Entonces a lo mejor en el tiempo, aparte por estar hecha por Spielberg, pues quizás tomaron decisiones un poco más familiares, ¿no? Digo que no diciendo que Spielberg exclusivamente hace películas familiares, pero el enfoque quizás de ese Jurassic Park fue pues como apelar a una audiencia pues más grande de tanto niños como adultos, porque si a un niño le muestras como una escena que ahorita nos citaste, por ejemplo, de la página 40 y tantos. 41. Sí, ¿los puedes contar un poco de esa escena también de, o sea, bueno, de esa parte del libro? Muy bien, en ese pasaje, en la página 41 de la novela, pues ocurre algo muy fuerte, algo muy, muy grotesco, Muy visceral. ¿sí? Y se da en una zona de Costa Rica, en una zona costera, valga la redundancia, del país Costa Rica, justo después de que un bebé acaba de nacer. En la zona de cuneros, de pronto se escucha un ruido extraño y una enfermera va a revisar qué onda, qué ocurre en la zona de cuneros, pensando, se metió una rata o algo así, no sé, o sea, temiendo por la integridad de los bebés. Y al momento de que llega, pues, ¿por qué no mejor se los leo directamente en la novela? A ver. Ok. Dime. Nada más para que se den una idea, que se entren más en la atmósfera. Dice aquí. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, volvió a oír el gorjeo, y Elena se agachó. Evidentemente no era más que un pájaro, que había entrado por las ventanas para escapar de la lluvia. Los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido, trae consigo buena suerte. Elena abrió la puerta e iluminó el interior de la habitación con su linterna. No había un pájaro. El bebé estaba acostado en una cuna de mimbre apoyada en el suelo, envuelto únicamente en una manta liviana, con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna, 3 lagartos de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena, levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. A la luz de su linterna, Elena vio la sangre que les goteaba del hocico. Al tiempo que gorjeaba con suavidad, uno de los lagartos se inclinó y, con una rápida sacudida de la cabeza, arrancó un trozo de carne del bebé. Sí, fuerte, es fuerte. Primero paréntesis, qué privilegio escucharte narrar, Martín. Narras muy bien, la neta, bastante inmersivo. Y ahora que lo dices es bastante sorprendente porque algo que me llama la atención de esta edición que tienes aquí, antes de entrar como en las comparaciones, platicas más, es que veo que también uno pensaría que el nombre importante aquí es Jurassic Park. Y a lo mejor lo que hacen muchos es que ponen el nombre del autor chiquito. Y el título. Y el título grande. Pero veo que también Michael Crichton tiene una... No sé si has leído otro libro de él, pero me llama la atención que sí, a lo mejor un nombre más respetado en el mundo de la literatura, porque veo que se han ganado ese nombre bueno, lo veo aquí. O sea, no solo es tan pequeño que tiene el nombre, sino que es el gran parte. Y ahora que me lo cuentas, entiendo que que son tonos totalmente distintos, ¿no? Por lo que veo la película como la serie. ¿Me puedes explicar más de qué trata este libro? De qué es... Porque no pensaría... mencionas que tuvo haber sido una serie, pero es porque es demasiado diferente el tono o, paréntesis, ni Checo ni yo hemos leído la novela, o porque realmente la historia o es tan extensa que no cabe en esa película. Lo segundo, la historia es tan extensa que en una película se tuvieron que omitir muchas cosas, tanto por el hecho de que hay pasajes muy grotescos que elevarían la clasificación de la película de un PG-13 a un R, incluso a un apta para menores de 18 años. Ajá. Y por el simple hecho de que, pues bueno, son más de 500 páginas de libro. Yo creo que una película de 2 horas, o incluso de 3 horas, no te puede abarcar a totalidad 500 páginas de una novela. Aquí en la película se dejaron fuera por lo menos 3 pasajes muy interesantes, que a lo largo de las películas han querido de alguna manera adaptarlos. Por ejemplo, en Parque Jurásico, en la primera, pues sí, hay varios pasajes que de aquí que sí se respetaron, solo que se cambiaron los personajes o los roles establecidos, o incluso el momento. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Mira, por ejemplo, el personaje de Donald Llanaro en la película es un abogado avaricioso, un abogado al que no le importa a la gente. Ajá. E incluso es flaco, escuálido y chaparro. O sea, no es alguien que imponga respeto, es alguien patético con una ambición muy desmedida.
En la novela te lo pintan como todo un gigachat. O sea, está musculoso, Un chat. es valiente y se preocupa por los demás. En la novela, Donald Gennaro se preocupa genuinamente por los niños. El que no se preocupa por los niños es su propio abuelo. Ah, sí. John sí, Hammond sí. en la novela es un desgraciado. En cambio, en la película te lo presentan como un abuelito amable, un viejito visionario, muy buena onda. Que Pero cuando también despreocupado, ¿no? O sea, Ajá, pero también sí un poco descuidado y despreocupado, pero al menos en la película es buena onda. En la novela es un empresario que ante todo antepone el dinero. Claro. Entonces, bueno, Donald Gennaro también es muy Más diferente. real, un empresario más real, ¿no? Un empresario más real. Yo creo que la mayoría de los empresarios es, si sus nietos están a punto de ser devorados por un dinosaurio, el primero va a ver cuánto va a costar el problema, en vez de decir... Mis nietos. El funeral. nietos, ajá, exacto. Sí. Entonces aquí, volviendo al tema del abogado, o sea, la similitud con la novela, pues sí es abogado. Pero la diferencia radica en pues, cómo es físicamente y radica también en cómo es su visión del mundo. Que es interpretado, se me fue el nombre en la película por este... Se me fue, que pues, es muy carismático aparte en la vida real. O sea, como, siempre, siento que siempre se interpreta a sí mismo, pero se me fue el nombre del actor, no sé si lo tienes. No, tampoco me acuerdo el nombre del autor del abogado. Pero bueno, sé cuál dices. Sí, o sea, sí, totalmente muy distinto. sí. Pero fíjate que pensando, escuchando, me deja mucho. Ya dejando la adaptación de un lado. Jeff Goldblum, sí. Ah, no, Sí, ese era el matemático. Sí. Ah, sí, Ese lo era estoy- Ian ajá. Malcolm. Jeff Goldblum. Malcolm, sí. Oye, de hecho se han puesto a pensar que la película, bueno, paréntesis, está llena de clichés porque estaba viendo de que todos los inteligentes chinos, pero bueno, y el capitalista vestido así con sombrerito, con el bastón. el bastón. Parece el de Monopoly, pero más viejito. Pero justo quería hablar O de se eso. parece incluso al coronel Sí, exacto. de Kentucky. De Kentucky, qué rico un Kentucky. Un típico rico sureño. Sí, Es la sí, apariencia sí. que tiene. Rico sureño, Don Di Hammond. Madón. Ajá. Es que Don Di justo Madón. el punto de que quería llegar, porque creo que una de las grandes, bueno, ya dejando, bueno, no, sin dejar de lado la novela, a mí me parece muy interesante también la manera en la que Spielberg la toma, porque conocemos a Spielberg, que es de la generación que cambió mucho el cine americano, de la generación de George Lucas, de Martin Scorsese, la generación que crea como que el cine pop. Y creo que viene después de Tiburones, creo que esta es la siguiente película que hace después de Tiburones. Y me parece mucho, o me gusta mucho, la manera en la que él logra adaptar este ojo, digamos, que tiene. Creo que también la película surge por unos experimentos de computadora que había visto de un trabajador que le muestra que sí se podía hacer los animatrónicos o de una manera CGI, Sí, perdón. Industrial Light and Magic. Exactamente. Sí. Porque al inicio iba a ser una película de stop motion. Y algo que me parece, dejando una novela un poquito de lado, quería preguntarte, Martín, ¿qué opinas de la película? ¿Qué opinas ya fuera con una adaptación? Para ti, que se te hace una buena... O nuevamente se te hace una adaptación, pero ¿cuál es tu opinión de la película? A la película yo le doy, dejando de lado el libro, a la película yo le doy un 10 cerrado. Y el libro también, si quieres aportar, o sea... Sí, o sea, el libro es una novela genial, como lo mencionas hace un momento. Si se daban el lujo las editoriales, si se dan el lujo de poner en grande el nombre del autor más que el nombre más que el título de la novela, es por una buena razón. Por ejemplo, con los libros de Stephen King pasa muy seguido. Stephen King lo ponen en Sí, enorme. claro, sí, todo, claro. sí, y con también la tipografía del libro Ajá. y casi... Ajá. Y es por la sencilla razón de que Michael Crichton, pues él escribió novelas que han sido muchas de estas adaptadas al cine o a la televisión. Por ejemplo, él escribió la novela de Congo, la de los gorilas blancos que custodian una ciudad en ruinas Ujú. en África. Michael Crichton también escribió, por ejemplo, La amenaza de Andrómeda, que es un virus, es una película de los años 70 sobre un virus mortal. Escribió El Guerrero número 13, o sea, la novela en la que se basa la película El Guerrero número 13. Perdió en el tiempo, creo que es como se Sí, llama creo- la de hecho, novela. justo creo que ayer, pequeño golazo, ayer hablamos de un video con Carlos Garza sobre esa película, así que vayan a verlo. Yo cierro el espacio publicitario. Sí. No, y un gran saludazo a Carlos Garza. En Ajá, serio, un gran saludo a admiración Carlos total Garza. para él, en serio, es un deleite escucharlo hablar a Carlos Garza. Y pues volviendo al tema, o sea, Michael Crichton también escribió el guión de la película Tornado, que yo creo Ya. que todos recordamos esa película por la escena de la vaca que sale Sí. volando. ¿Ok? Entonces, pues Michael Crichton es un nombre muy respetado, a pesar de que el autor ya falleció hace muchos años. Es un nombre muy respetado en la industria cinematográfica por todo lo que aportó a esta, tanto con novelas como con guiones. Sí, claro. Por eso se da el lujo a las editoriales de poner su nombre en grande. Es casi, vamos a decirlo así,
es casi tan grande como el propio Stephen King. Sí, me imagino, porque también creo que hay grandes nombres, como mencionas, de Stephen King, Michael Crichton, que sus inspiraciones sirven para hacer grandes películas. Y sobre todo, creo que también es un ojo de que han encontrado una buena mancuerna con grandes directores, porque obviamente Michael Crichton se encuentra con, o más bien se cruza en un momento Steven Spielberg y hace para mí uno de sus grandes clásicos. Y esto es al punto que ya dejando un poco de lado la novela, introduciéndose a la película. Creo que una de las grandes virtudes que hace Spielberg de esta película es la capacidad, o si lo quieren ver, de la manera en la que él filma. O sea, si tú ves una película de Spielberg, él no tiene un plano malo, porque todos los planos siempre te están contando algo. Y si cuenta esta película, si quieren también una referencia de quién es el estilo de Spielberg, vean a Akira Kurosawa. Yo poniéndose ya bastante momento porque él siempre sabe dónde poner la cámara y dónde termina la cámara, y él utiliza mucho lo que es el montaje interno. O sea, él sabe mover la cámara. Él empieza con un close-up y termina con un plano general, ¿no? Y a mí me parece sorprendente, y creo que no había otro director para adaptar esta novela que Spielberg, porque cuando tú ves por primera vez los dinosaurios, todo está planeado o ejecutado de tal manera para que pasara algo sorprendente. Sí. Exactamente. Y ahora hablando de hablando de esto que mencionas, de que no tiene un plano malo, básicamente él te deja grabadas a fuego imágenes. O sea, exactamente. Por ejemplo, ven esa botellita de agua. Voy a hacer lo siguiente y díganme en lo primero que piensan cuando ven. Sí, el velocidad. Con un simple vaso de agua, Steven Spielberg te presentó uno de los grandes antagonistas, uno de los grandes monstruos del cine. Y es que al principio, usando la técnica que es un tiburón, no te muestra el principio del animal. Exactamente. Sí. Sino que te da a entender que está ahí. Sí. Pero al principio en el día no lo ves. Pero ya cuando es de noche, cuando se va la luz, por culpa del Nedry, desgraciado infeliz, arruinó el parque, la apagó como quiera, la apagó cara. Sí. Pero el punto es de noche, está lloviendo, no hay electricidad, están a expensas de lo que puede ocurrir. Y de pronto, y sin ninguna música de fondo, solamente oyéndose la lluvia caer, la gota de agua, o sea, la onda en el vaso, te da a entender que algo enorme se acerca. No fue necesario en ese momento ni la música del gran John Williams, no fue necesario ver nada más que se acerca, simplemente con el hecho de que oyes el paso, retumba el suelo, se hacen ondas en el vaso de agua, y ya sabes, desde ese momento, sin que te muestre gran cosa y sin que suene música de fondo, que los personajes están en problemas. Sí, y algo importante también ahí, justo mencionar a John Williams, es como Spielberg, como buen director, sabe cuándo utilizar la música, ¿no? O sea, tienes a John Williams y pude haber dicho, pues hazme tensión ahí, ¿no? O sea, o por ejemplo en Jaws, que se escucha los violines así fuertes, muy también como Hitchcock, pero aquí decidió hacer ese momento sin música, ¿no? O sea, de una película que, o sea, se siente mucho la melodía, ¿no? Y en esta parte nada más, con el puro plano del vaso, las expresiones de los personajes, sientes el peso del antagonista, ¿no? O sea, ¿qué animal tiene que ser tan grande para mover el vaso y retumbar y sentir así como la amenaza, ¿no? O sea, te está diciendo, esto es algo que está fuera de tu control, ¿no? O sea, sí. Y es impresionante como dices tú, el día en la oscuridad y cómo todo esto Y hasta usó la pistola de Chekhov. Un recurso literario, claro, porque nos muestra primero la cabra y después cuando ya es como que se acerca algo, cae la pata de la cabra que dices, ok, ya llegó el muchacho chicho, o sea, muchacha, sí, porque todos los animales en Parque Jurásico son hembras. Son hembras, allegedly. Después se dice que no, que cambiaron en Jurassic World. Sí, bueno, estamos adelantando de franquicia. Sí. No, aparte, mira, Jurassic World, ZZZ, Jurassic Park, Chat, Gigagot, como se diga. Sí. La primera Jurassic World está palomera, cumple, pero nada que ver con la... Pero, o sea, honestamente, tú ves a los dinosaurios en Jurassic World, esas cosas hechas con CGI que incluso te sacan de la película, y tú ves a los dinosaurios de Parque Jurásico, al T-Rex, a los velociraptores y todo, y te crees que son reales. Lo que yo les dije cuando era niño, pensé, cabrón, ¿usaron dinosaurios de verdad o qué? Y todos se sienten como una amenaza. O sea, sí, en Jurassic World sí, de repente sale... así un ave y se lleva a los niños, pero en la original, o sea, la presencia, por ejemplo, de los Velociraptors era pesada, no era de que, ay, güey, y aquí hasta son de que, wow, son mis amigos, de que tranquilos. Entonces... Tiene su forma en la su magia, ¿no? La Jurassic World también, pero claro, es mucho más palomera y le quita ese factor, o sea, como que la modernidad la hace sentir más insípida, a diferencia de
de Jurassic Park, ¿no? Que incluso con menos recursos logran una película, pues que tiene mucho mejor cohesión, ¿no? Es que siento que justo qué bueno que mencionas estas dos películas, porque creo que al final de cuentas Spielberg hace uso de una especie, de una amplia caja, digamos, hasta de herramientas fílmicas. O sea, creo que algo que se ha perdido mucho con el cine es la capacidad de construir. Creo que lo que hace muy bien Spielberg es construir esas emociones, pero con medios cinematográficos. O sea, creo que Hitchcock es el que dice que el diálogo mató al cine, pero no porque textualmente o lo diga literalmente, sino que muchas veces al cine mudo, al no tener este recurso de contarte lo que está pasando, solo lo hacían a través de las imágenes y el sonido. Sí. Creo que Spielberg, siendo tan buen director y que teniendo tanta maestría, y pues obviamente pues educó con Martin Scorsese, con George Lucas, obviamente. Incluso con Sergio Leone. Con Sergio Leone, fue amigo de Kurosawa. ¿Cuál es la película con la que lloró Spielberg que se les... después de que se le iba a ver esa película? No Manches Frida 2. No Manches Frida 2. Bueno, cualquiera lloraría de decir, no manches. O sea, Steven Spielberg debe haber salido diciendo, no manches. No, Lawrence of Arabia. O sea, creo que... sí, la del famoso plano de... Que sopla... Que dice, salió del cine... Spielberg salió del cine después de esa película y dijo, nunca voy a poder hacer algo tan grande. Obviamente... Digo, sí, esa parte, creo que lo ha hecho muy bien. Y creo que también le quita mucho, gente le quita mérito a Spielberg por decir, es que solo hizo blockbuster. O hasta muchos dicen de que no, es que él mató al cine porque ahora ya el cine dejó de ser artístico. Yo creo que para nada. Yo creo que Spielberg es uno de los grandes talentos. Y lo veo mucho con la película porque justo comparándola, creo que la gran diferencia es que la segunda se siente más insípida porque no hay ese momento, como lo acaba de decir Martín, no hay ese momento de decir... Se escucha un golpe, se ve el agua y ya te construyó toda una tensión. Siento que antes los directores confiaban más en su audiencia. Sí. O sea, decía que puedo construir una emoción y la gente lo va a entender. Vaya, no trataban de tontos a la audiencia. Exactamente, creo que no lo trataban de tontos. Y creo que en esta ya todo te dan... Y creo que lo ve, sin tirarle hate a las películas de Marvel, ya te lo dan más masticadito. Ya no confían tanto, ya no se arriesgan tanto. Y creo que Spielberg, la gran virtud también es de que, por ejemplo, la gran escena, cuando llegan a Jurassic Park, si la manera en que filma eso Spielberg, todo está construido porque también, si das cuenta, los árboles son muy grandes. Y aún así el dinosaurio es más grande. Es más grande, sí. Y la manera que te lo aplique es esta. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa especie, por favor, Martín? Brachiosaurus, que significa lagarto de brazos. Pues básicamente, o lagarto brazo. Esto su nombre obedece principalmente porque las patas delanteras o brazos del animal son más largos que las traseras. Entonces, cuando se descubre el fósil de este animal, dicen los paleontólogos, ay, güey, este tenía los brazos muy largos, pero era un cuadrúpedo, o sea, un saurópodo. Y es ahí que le ponen el nombre de Brachiosaurus. Entonces, este es el animal, esta es la especie que nos da la bienvenida al parque. Claro. O sea, esta es la escena en la que, lo voy a recrear tantito, Alan Grant hace esto. Y está la otra morra, está distraída con una hoja. O sea, Laura Dern, ¿no? Que la agarra la cabeza. Ellie Sattler está distraída con una hoja prehistórica, está asombrada de que, wow, trajeron a la vida una especie de planta prehistórica. Y le dice, básicamente, sin ningún diálogo, le dice, morra, déjate de mamadas, mira. Y es ahí donde ven al Brachiosaurus, hace su aparición el Brachiosaurus. Y la música de John Williams, el plano, como mencionas también, y ver al dinosaurio moviéndose y luego levantarse en dos patas para después dejarse caer y que retumbe todo o sea, quienes la vieron en el cine, wow, los que la vieron la primera vez en el cine. Impresionante. Sí, es que también ahorita tenemos tan normalizado que quizás podemos sacar un asset de un dinosaurio en Google y usarlo en un video. Pero de hecho puede aparecer un dinosaurio aquí. Sí. No sé quién va a editar esto, perdón. Va a hacer que ese se mueva. Pero sí, se ha perdido esa magia de ver las cosas por primera vez. O sea, siento que nunca antes, no sé si al menos en el cine había existido... Sé que no es la primera película de dinosaurios, pero creo que de tanto exposición hemos perdido esa magia de sorprendernos, ¿no? O sea, no sé, imagino también la primera vez que fue la primera persona que fue a ver... Bueno, las primeras personas que vieron Star Wars o vieron... O incluso el cine mismo. Obviamente la famosa anécdota de cuando sale el tren. El tren, cuando se inicia el cine, que sale el tren y la gente venía que realmente salía. O sea, siento que conforme van avanzando los avances tecnológicos en el cine, pues se va perdiendo un poco esa chispa de esa la audiencia, magia, sí. Con la audiencia. O sea, porque si lo piensas, incluso los malos efectos especiales ahorita a veces... pues son mejores que ciertos efectos. Antes dices que no se ve realista. Y yo, pues a nuestros estándares quizás no. Digo, Jurassic Park incluso ahorita se sigue manteniendo, pese a la época, de mejor. 30 años se envejeció muy bien. Muy bien, pero creo que más allá de los efectos, que es uno de los, de los logros de la película, es justo por cómo lo narra Spielberg, ¿no? ¿O qué opinas?
Interrumpiste, Sí, es que- interrumpiste a Martín Checo. No. Interrumpiste a Martín Checo. Sí, yo sé, tenía algo Interrumpiste a importante Martín, que espérate. decir y dijo algo importante. Párate, por favor. No, dijo algo muy Bueno, importante. está bien. o sea, Martín la te está verdad. dando, le está dando la paz. Sí, me dio la Te razón. perdonó. Dijo algo Sí, que sí, era de muy acuerdo. importante decir y justamente de aquí se desprende lo que yo voy a decir, que es que miren, muy buenos efectos especiales no te hacen una película. Exacto. Tienes que saber colocarlos y tienes que saber cómo, vaya, en qué momento de la película tienen que aparecer y qué plan usar y qué música usar, porque o sea, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, Rápido y Furioso o las de Marvel. Una gran exposición, una explosión de efectos especiales, de color, de sonidos, de todo, y no transmiten nada porque están ahí, las avientan, Sí. sala y se va. Chingaderas En al cambio, azar. Steven Spielberg, exactamente, el Moon Knight. Sí, chingaderas al azar. Pero en cambio, Steven Spielberg, o sea, por ejemplo, el Brachiosaurus lo supo meter en el momento preciso. El efecto especial que se ve tan realista aún al día de hoy. Créeme que un efecto especial así, o sea, un muy buen dinosaurio diseñado así, pero no en el momento exacto que debía ponerlo, o sea, que es cuando nos revelan que hay dinosaurios vivos en la película, no hubiera sido lo mismo verlo de lejos caminando que cómo se fue presentando el plano secuencia hasta el punto que ya te lo revelan. O sea, Sí. si hubiera sido muy buen efecto especial del dinosaurio caminando de lejos, no hubiera tenido impacto a como lo tuvo verlo de poco a poco, de que de la cámara te lo va mostrando de abajo arriba. Ujú. En cambio, después ya te muestra más dinosaurios de lejos y eso ya se complementa. Sí. No, perdón. Pero algo que te quería preguntar es que no sé si a esa altura de cuando realizaron la película ya era como, o sea, había una base en la que los científicos sabían cómo sonaban los dinosaurios o es meramente construcción de la película. Sí, porque creo que Jurassic Park es la culpable de la percepción que tenemos todos de los dinosaurios, de la manera en la Sí. que se Escuchan, descubren, sí. la manera que se escuchan, en cómo se veían. Y también, o sea, me acuerdo la primera escena en la que literalmente descubren un fósil completo de dinosaurio. Sé que no es, o sea, sé que así no funciona. Exacto. Platícanos, digo, ahora sí el experto, ¿qué tanta diferencia hay entre la paleontología real y lo que nos muestra Jurassic Park? Ajá. Si bien la película tomó información y tuvo asesores paleontólogos para realizarse, pues se tomaron también muchas libertades. Por ejemplo, una de las cosas que menciona acá, los ruidos de los dinosaurios. No tenemos certeza de cómo sonaban. El único dinosaurio actualmente que tenemos más o menos una noción más acertada de cómo sonaba es el Parasaurolophus. Ujú. Ese dinosaurio lo sabemos porque hace poco su cavidad de resonancia fue analizada de tal manera en que decimos, bueno, tenía que haber sonado tanto así, no como un bramido, sino como un ruido de baja frecuencia por el que su cresta le permitía hacer ese tipo de ruidos, quizás para comunicarse con miembros de su manada, como actualmente hoy lo hacen ciertos elefantes o algunos otros paquidermos, que creo que también el término paquidermo ya está en Obsoleto. desuso en la Ujú. ciencia. Ajá. Es como... ¿Qué es un paquidermo? Perdona mi Pues ignorancia. básicamente, en la zoología antigua se le consideraba paquidermo todo aquel animal de patas gruesas y piel rugosa o piel dura. Pero actualmente, por eso era de paquidermo, o sea, rugosidad y dermo de piel. Ok. Bueno, no estoy seguro si lo dije lo de paqui bien, tengo que checar la etimología greco-latina, pero por ahí va la idea. el Ajá. punto es que sí, piel dura. Pero después se descubre que, por ejemplo, rinocerontes y elefantes no están dentro de la misma familia, pero ambos sí pertenecen al grupo de los artiodáctilos. Ok. Al que pertenecen también las ballenas, por increíble que parezca. Pero eso es tema para otra historia. Para otro La video. cuestión aquí, la cuestión aquí es que, pues, el Parasaurolophus debió haber sonado casi igual que alguno de esos animales que menciono, ya sea elefantes, rinocerontes, o así de ese estilo de que eran sonidos de baja frecuencia por la misma cresta que tenían. Y digo, no sé si también es para que me corrijas este dato, pero es, por ejemplo, creo que el sonido se publicó de alguna manera y decían que tenía frecuencias tan bajas que son imperceptibles para el oído humano, pero que se pueden sentir, ¿no? Y se perciben como una especie de peligro y que incluso se usa como recurso fílmico. Sí, no sé qué tan cierto sea ese dato, pero que sí, o sea, que ciertos animales emitían frecuencias que no se perciben así de manera tan sencilla, pero se pueden sentir como una especie de vibración para el humano, ¿no? Y que muchos de los dinosaurios emitían ese tipo de frecuencias. No sé, así nos puedes ilustrar un poquito también por ese lado. Pues es que las pruebas paleontológicas eso arrojan, de que pues, por ejemplo, tenemos la convergencia evolutiva, que animales que no están para nada emparentados entre sí, por ejemplo los dinosaurios, tienen algunos
símiles en la época moderna. Por ejemplo... El pollo, la gallina. Uno es eso, pero porque son dinosaurios, Sí. avianos. Ajá. Pero, por ejemplo, que mamíferos de gran tamaño como elefantes, como jirafas, como incluso antílopes, vacas, todo eso, son animales que la mayoría que mencioné son herbívoros. De hecho, todos los que mencioné son herbívoros. Llenan el nicho ecológico que dejaron disponibles los dinosaurios en su extinción. Ok. Animales herbívoros de un tamaño considerablemente grande que se movían en manadas, cosa que sí sabemos que los dinosaurios, muchos de ellos sí se movían en manadas. De hecho, lo dicen en la película, ¿no? De que en tan manadas. Sí, ¿no? exacto, eso lo mencionan también. La película. Se sabe por las huellas fósiles y por también nidos fósiles encontrados. En este caso, el dinosaurio de cuyos fósiles más se conoce y se entiende que tenía hábitos maternales es el Mayasaurus. Ok. Entonces, Mayasauria... ¿Qué vendría siendo? ¿Cómo luce el más Sí, o menos? Mayasauria viene siendo como... Pues es un dinosaurio... era un dinosaurio hadrosáurido, en este caso, de cuadrúpedo, con una cola, pues, digamos, levantada, o sea, nunca arrastraban la cola. Deja ver si por aquí tengo una imagen de Mayasaurus. A ver, en lo que... Vamos a buscar una imagen de Mayasauria. Ok. En lo que Martín Nos ilustra con una imagen. ¿Qué te iba a preguntar, Checo? Bueno, pequeño espacio publicitario en lo que Martín visite nuestros otros contenidos. Vamos a estar en la Combe el 29 y 30 de marzo, si no me equivoco, no lo dije mal. Voy a tener muchas sorpresas. La verdad, vayan. Tenemos muchas cosas preparadas. Vamos a vender merch. Sí, va a estar Martín. Va a estar Martín. Sí, va a estar Martín, nos va a acompañar. Va a estar esta bonita playera que trae Martín, la vamos a tener a la venta. Martín va a estar. Voy a estar yo, voy a estar Checo, va a estar todo el equipo de Sociano Coy. Va a estar el Lobo, creo. Por cierto, el 26 de abril, vayan a ver la pelea del Lobo. Visiten todos nuestros contenidos. Ok, se acabó el espacio publicitario. Ok, tú me dices si se ve en producción. ¿Se ve bien? Ese es el Mayasaurus. Mayasauru. Ok. A ver. Igual, si no se logra percibir a cámara, lo vamos a estar la persona que va a editar este video. Me va a poner una imagen. Sí. Aquí está. Bueno, Mayasaurus, ese animal del periodo Cretácico, pues resulta que se tiene confirmado con la paleontología que, pues sí, efectivamente era un animal de hábitos maternales muy marcados. O sea, protegía su nido, protegía sus huevos, y pues de nidos de dinosaurios fosilizados tenemos mucha evidencia. Ok. Entonces, bueno, conforme a eso, se sabe que entonces muchos animales del periodo Mesozoico sí se movían en manada, sí tenían hábitos de moverse en manada, por lo mismo de que las manadas siempre van a ser un seguro de poder mantenerse. O sea, los números ayudan a las especies a sobrevivir. Sí, de hecho dice que también, o sea, que la cooperación es la que hace al final de cuentas también la supervivencia, ¿no? Era la supervivencia de las especies. Claro. ¿Sí? Y justo tocando el tema, veo que también antes de pasar la película, veo que tienes una colección de dinosaurios aquí. ¿Nos puedes platicar un poco de por qué escogiste estos dinosaurios? Veo que también obviamente son personajes que aparecen en la película, pero veo, por ejemplo, no sé si tengas una historia con ellos o particularmente te gusten estos o... Sí, mira, bueno, actualmente no tengo una figura de mi dinosaurio favorito, que es el Allosaurus fragilis, un animal del periodo Jurásico, un terópodo del Jurásico. Quiero hacer un énfasis que personas iletradas como yo, hay una diferencia entre el Mesozoico, hay diferentes periodos y creo que, por ejemplo, en la película se mezclan dinosaurios que no pertenecían al mismo periodo y son diferencias abismales de tiempo, ¿no? Exactamente. Sí. Por ejemplo, este güey es del Jurásico. Este era el ícono del Jurásico. Este de acá es del Cretácico, millones de años después de que este se extinguió. De hecho, estamos más cerca. Este. De hecho, estamos más cerca de él que de él estuvo de él, ¿no? Ajá, exacto. Por ejemplo, Jurásico se da alrededor de 180 a 145 millones de años. Es el periodo Jurásico. Tyrannosaurus Rex es de hace 64, por ahí tengo entendido, a 66 millones de años. O sea, ya cuando llega el final del Mesozoico. Nada más hacemos cálculos y efectivamente este güey y este sí tuvieron más oportunidad de coexistir. Estos dos no. Estos son cretásicos. Estos son de poco antes de que el asteroide cayera y pues los mandara a cantar en la feria de Cepillín. En el Golfo de México. Exacto. El Golfo Porque de Con México. Valentín Elizalde. otro mito muy popular de esto es de que cuando cayó el asteroide pensaron, no, pues que les cayó directamente a animales como este o este. No. En realidad el asteroide, no, básicamente eso pasó. Ajá. El asteroide lo que hizo fue caer en lo que hoy día es Yucatán. Y a los que sí lo vieron, yo creo que caer, los que sí voltearon hacia arriba un momento antes de que les cayera la voladora, fueron
los plesiosaurus, que no eran dinosaurios, sino reptiles marinos. En este caso, los mosasaurus, que eran ya reptiles marinos del Cretácico, a ellos sí, seguramente les tocó el riscazo. Lo que le tocó a los demás dinosaurios, a los que sí eran dinosaurios y reptiles voladores, fueron las consecuencias de ese impacto. En este caso, la onda expansiva y el invierno que duró miles de años. Que fue lo que extinguió las plantas, y al extinguirse las plantas se extinguen. Claro. No tengo aquí ningún herbívoro del Cretácico, pero se extinguen los herbívoros del Cretácico y eso hace que tanto este como este se extinguieran. Bueno, este cazaba presas pequeñas. El Velociraptor, las películas nos lo pintan como de que, wow, un animal grandote capaz de poder matar a un ser humano sin problemas, cosa que no. Este cazaba roedores, en este caso ya existían los mamíferos en aquel entonces, y cazaba insectos. O sea, no era un animal muy grande. Insectos también. Sí. Ok. O sea, en este caso. Pero el que sí era grande era el Deinonychus, que ese se habitaba en Norteamérica. De hecho, el fósil que están desenterrando al principio de la película es un Deinonychus. Ok. O sea, es un Deinonychus antirrhopus descubierto por el paleontólogo Ostrom en 1960 y cacho por ahí. Y ese fue descubierto en Montana. El Velociraptor es de Mongolia, China. La cosa acá es de que el Deinonychus sí era grande y es el que en un principio Michael Crichton en la novela quiso describir como el dinosaurio antagónico principal, los Deinonychus. Pero su editor le había dicho, cabrón, la gente muy apenas sabe qué dinosaurio es cada cosa, o sea, qué especie es cada dinosaurio. No les digas Deinonychus porque no lo van a saber ni pronunciar. Velociraptor es más fácil y suena más, es como que más imponente el nombre. Y por eso se quedó Velociraptor en la novela. Está chido. Pero él quería describir al Velociraptor Deinonychus. de Harvard, ¿sí fue a Harvard? Pues yo creo que sí, digo, el título y toda la cosa. Oye, sería chido montar en el paraíso un Velociraptor, un Deinonychus. Pues mira, ¿así? según lo que dice la Biblia, cuando llegue el fin de los tiempos, en donde según esto se dice que vamos a vivir es en la tierra. Sí. Entonces, si eso resultara ser cierto, entonces también tendrían que regresar él y él. Pero aquí hay un pequeño problema. No, sí, sobre todo él. Sobre todo el Homo sapiens sapiens. Exactamente. Según esto somos la creación especial. Pero pues luego entonces uno ve que tenemos esto de aquí, tenemos pulgares en nuestras uñas y dedos, se parecen mucho a los de los demás primates. Pues ahí dices, como que tal vez Charles Darwin no estaba equivocado, ¿eh? Entonces, bueno, o sea, volviendo al tema, supongamos, la fascinación del ser humano por los dinosaurios ha estado desde que los descubrimos científicamente en 1824 y ha estado también incluso antes, porque cuando la gente en la antigüedad descubría fósiles pensaban que se trataba de dragones, pensaban que se trataba de grandes monstruos. Claro. Entonces la fascinación por esos animales que no conocimos, pero que sabemos que existieron por sus vestigios o que conocemos gracias a sus restos, como diría Paleoandrea, pues ahí está. Desde que la humanidad es humanidad, tenemos noción de que algo había. Entonces ahora, esa fascinación Michael Crichton la pone en su novela, en este tecnotriller, que como mencioné hace un momento, juega mucho con el tema científico. Entonces, pues básicamente eso nos lleva a tener novelas de esto y a que la ciencia sí esté trabajando genuinamente, tanto en descubrir cómo era la vida antes, como si es posible, tal vez en algún futuro, pueda pasarlo de la película. Que los clonemos. Fíjate que me parece algo muy interesante que lo mencionas, porque creo que también creo que las grandes películas generacionales también inspiran a otras ramas de la sociedad. Por ejemplo, creo que el primer ejemplo antes de incluso Jurassic Park puede ser 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Que motiva, estas películas se hace antes del alunizaje, esta película se hace en plena guerra espacial. Y creo que no me imagino la cantidad de científicos, astrofísicos que se motivaron, ¿no? Pasan los años y ahora tenemos Jurassic Park. Y creo que también es algo que también se ha perdido mucho en el cine, que es la capacidad que tiene que interactuar con la realidad. ¿En qué me refiero con esto? O sea, obviamente sale la película Jurassic Park y obviamente tienes una generación de morras, de morros, que se empiezan a interesar por la paleontología. Y pasan los años, por ejemplo, películas como Interestelar, que van a motivar a no solo a nuevas generaciones, no solo son buenas películas, sino que motivan a toda una generación a crear y ese es el primer paso para que se termine cambiando el mundo. Creo que también es algo que no sé si ha perdido o no,
o al menos no creo que no ha habido una película tan generacional, pero que nos muestra también el valor de las películas o del arte. O sea, creo God James me enseñó a apostar. exactamente, te decías el ludópata. Dijo Isaac, no, si no se escuchó, que un God James le enseñó a apostar. Es la gran... los bancos te mienten, el gobierno te miente, apuesta todo. O sea, quiere evitar que seamos millonarios. La vida es una gran apuesta. Pero volviendo al tema, creo que es algo que no sé si se ha perdido o no, no creo que sí, ya creo que las grandes películas siempre van a existir, pero creo que es más de retomar ese valor que puede tener una buena película. O sea, que una buena película inspira a científicos, inspira a futuros ingenieros, inspira a futuros arqueólogos, inspira a soñar. O sea, también nadie imaginaría que hubiéramos llegado a la luna, y Julio Verne escribió hace muchísimos años que lo íbamos a hacer. Un submarino incluso. Submarino, o sea, la ficción pareciera que siempre se adelanta a la realidad, o de alguna manera, o sea, siempre da un paso adelante. Entonces creo que también empezamos a valorar también en lo que hace las grandes películas, las grandes historias. No menospreciemos el arte o las grandes... Que al final de cuentas eso termina inspirando a las grandes y científicos y científicas del mañana. Para ir cerrando un tema, este gran podcast, creo que me hay una pregunta que te tengo que hacer, Martín, y también a ti, Checo. Dime, por favor, tu escena favorita de la novela y de la película. Y también tú, Checo. Muy bien. En la novela, mi pasaje favorito, no soy una persona morbosa, no es la que les leí hace rato, no es la que cité. No. Tal vez mi pasaje favorito de la novela es precisamente el del cuando el Tyrannosaurus Rex, la Tyrannosaurus Rex sale del corral. Porque en la novela te la manejan mucho mejor que en la película. Sobre todo porque no nada más hay una Tyrannosaurus. Hay dos. Hay una juvenil y una más grande. Entonces, si bien la más grande causa todo un estrago y un alboroto, la juvenil se despacha a un personaje en la historia de una manera muy cruel, muy aterradora, porque la novela también es de terror. Ah, no sé. Sí. Wow. De hecho, he visto que mucha gente la cataloga más de terror que de ficción. Sí. O sea, bueno, más bien de ciencia ficción, ¿no? O sea, y pues sí, digo, hablando también del pasaje que nos leíste, pues creo que va mucho de esa mano, ¿no? Y también el terror de a veces de cuando el humano le juega a ser Dios un poco. Que bueno, creo que la película no sé si indaga igual que en el libro de esa misma manera. O sea, pues sí, digo, son las bases. En esencia, se mantiene, ajá. Y pues de la película, mi escena favorita, pues ahí yo creo que viene siendo muy posiblemente, entre todo lo que tengo que seleccionar, quizás tal vez la que más muestra a los dinosaurios en una dinámica de cazador y presa. Cuando se da la estampida de los... ¿Cómo se llaman estos? Los gallimimus, porque los está persiguiendo un depredador, en este caso la Tyrannosaurus Rex. O sea, esa escena me gusta porque como de pronto, de sorpresa, aparece la T-Rex y atrapa a uno de los gallimimus. Mientras los niños y Alan Grant observan cómo la dinámica de depredador y presa se da. Sí. ¿Y a ti, Checo? Yo creo que mi escena favorita de la película... bueno, descartando, por ejemplo, la primera introducción de los dinosaurios, que es pues como la escena clásica, y descartando también la del vaso del agua, creo que es cuando los velociraptors están cazando a los niños dentro de las instalaciones, por el uso de sombras y del sonido y de la tensión. Creo que es de las... Que igual, retomando Spielberg, son como que de las mejores escenas, como... La película está muy bien lograda, ¿no? Pero son como de las más icónicas, y como justo el uso de sombras puede causar terror, ¿no? Porque, o sea, como la tensión, cómo están escondidos, cómo está... No sé, me gusta mucho la construcción en general de esa escena. Entonces, si para no mencionar esas dos que ya hicimos anteriormente en el podcast, me iría por esa. Y pues sí, yo creo que esa es mi favorita, para mencionar mi escena favorita. Es que podríamos pasar... La tuya, Fofo. Y la tuya, Fofo, sí, bye. Es que creo que yo soy bastante clásico y la neta yo siempre voy a recordar. Digo, yo no mencioné cómo vi esta película, yo creo que la vi por eso. Luego que mi papá la rentó en el Blockbuster, pues yo soy del 2000, o sea, lejos ha sido Jurassic Park. Me acuerdo que mi familia veíamos mucho, teníamos todos los viernes ver una tradición de ver una película que rentábamos en Blockbuster. Y me acuerdo que porque mi papá me había comprado un proyector o se lo habían dado en la universidad. Y yo me acuerdo la primera vez que vi la escena, la famosa escena que ya recreamos ahorita, de la hoja donde ven por primera vez los dinosaurios. Creo que me cambió la vida. O sea, a lo mejor no me hizo estudiar, no querer interesarme tanto por los dinosaurios, pero terminé estudiando cine. Y creo que fue por escenas como esas. Sí, y creo sí, que precisamente mi escena favorita tiene que ser, o sea, y creo que lo mencionaba Martín, o sea, crea imágenes que se te quedan grabadas para siempre. Y creo que también es algo que es una virtud, o que es lo que solo tiene el cine, o sea, la capacidad de crear imágenes
que sí existen en la pantalla, pero también se quedan para ti siempre en tu el cerebro. buen cine, ¿no? En el buen cine. Y se pueden retomar después en... O sea, no sé si les ha pasado, yéndome un poquito por una tangente, o sea, de que estás viendo, por ejemplo, Los Simpson, que suelen hacer eso, y ves que retoman muchas escenas icónicas del cine, las traen, es una parodia, pero, o sea, pues esta versión cómica... Se quedan grabadas tanto en el inconsciente colectivo. Que ahí están las escenas. Y no solo eso, sino como que siento que también un gran cine... Dicen que una buena película empieza cuando sales de la sala del cine. Y siento que pasa lo mismo con Jurassic Park. O sea, la película te queda tantas imágenes y te termina motivando tanto a querer saber más, que pues lo hace una gran película, y se me hace que Spielberg sigue siendo uno de los directores más prodigiosos del cine en general. Del cine en general. Yo creo que ya su nombre está bien escrito en la historia del cine. Ahora bien, yo sé que esta película tiene ventaja porque justo narra de dinosaurios y es uno de tus intereses, pero bueno, no sé si también el cine te interesa de manera general. ¿Jurassic Park es tu película favorita de Steven Spielberg? No, ese es Tiburón. Muy buena película también, que es muy buena película. Después hablaremos de Tiburón. Vale la pena hablar de Tiburón, sí, también. Porque tengo la novela también, luego la traigo. Sí. Estaría bueno. Esperen la segunda parte de este podcast, probablemente sea Tiburón. Porque también muchos de los elementos de Tiburón los trae a Jurassic Park. Pero bueno, Tiburón lo hace en condiciones muy de guerrilleras y pues para sacar su película adelante. Guerrillas en el cine americano, sí. Sí. Ajá, sí, exactamente. Y después ya en Jurassic Park con un poco más de presupuesto y ya un poco su nombre más establecido, pues trae estos mismos elementos que están a lo largo de la carrera. Pero pues bueno, ya los hace pues como un poquito más pulidos, ¿no? Yo puedo hacerlo y justo con el uso de los animatrónicos, del CGI, de todo esto, pues va a ser de manera más sorprendente, ¿no? Y bueno, incluso en Tiburón, que creo que tiene como muy poco tiempo en pantalla el Tiburón, también. Y es una gran película, muy buena película. Sí. O sea, la manera en la que... Siento que también el cine funciona mucho en lo que es estirar. O sea, como que se ha perdido que realmente el cine... O sea, lo que nos motiva una película, y creo que también se puede funciona el cine de terror, es de que nosotros no queremos ver el monstruo, entonces queremos sentir que el monstruo está ahí. O sea, una vez que nos muestras el monstruo, ya deja que pierda impacto. Pero mientras más lo sentimos, la presencia es lo que nos motiva. O sea, muchos dicen que el cine está precisamente la anticipación, o sea, en lo que va a pasar, no tanto en lo que pasa. Hablando, perdón, nada más de agregar también es otra tangente. Justo hay una película que creo que es de Steven Soderbergh que se va a llamar Presencia, que es una película que es una casa de terror, pero todo visto desde el punto de vista del fantasma, ¿no? O sea, es una cámara que se va moviendo a través de la casa. Y bueno, creo que vale la pena a lo mejor ver esa película y después platicarla un poco, porque justo creo que de alguna manera se conecta con lo que dijiste, pero desde otro punto de vista. Y pues bueno, ya... Pero bueno, para ir cerrando, aquí, Martín, tenemos una tradición que es básicamente dos tradiciones. La primera es reitear la película con elementos de la película novela. Así que ¿cuántos bebés comidos por dinosaurios le das a esta película del 1 al 5? Le doy los 5. 5 bebés comidos. Yo también le doy 5 bebés. Es un clásico. Es un clásico, sí. No le puedes dar otra calificación que no sea 5 bebés comidos por dinosaurios a esta película. Sí, a lo mejor hay gente que tendrá sus razones de que no le guste, pero me atrevería a decir que pues, no son suficientes sí, para... O sea, Y la segunda tradición, Martín, es decir, si te gustó Jurassic Park, recomendar una película. Si te gustó Jurassic Park, yo te recomiendo... Bueno, te recomiendo Tiburón, toda la película de Spielberg. Pero me atrevería también a decir, si te gustó Jurassic Park, te recomiendo Inteligencia Artificial, también de Spielberg. ¿Tú, Martín, cuál? Y con un poquito de Kubrick también. Sí, a quien le haya gustado Jurassic Park, pues yo recomendaría, por ejemplo, a ustedes, ya que estamos en el tema de los dinosaurios, yo les recomendaría una muy fumada de los años 60. El Valle de Wangi. Vaqueros contra dinosaurios. Así se los pongo. Let's go. Pero es de los 60. Sí. No se ve que en los 60... Danos una pequeña sinopsis. ¿Es de serie B? Es de serie B. Es del realizador Ray Harryhausen. Okay. Obviamente, si estudiaron cine saben quién es. Quién era. Y pues bueno, la breve sinopsis es básicamente... Es como King Kong. O sea, un grupo de exploradores van... en este caso no es una isla, sino que se interna al desierto de una zona por México y resulta que encuentran dinosaurios vivos. Y pues capturan a uno de ellos para llevarlo a una tipo exhibición en el pueblo. Se les escapa la cosa la chingaderota, y empieza a hacer su caos por el pueblo. Entonces ese dinosaurio es un Allosaurus. No es un T-Rex como tal, es un Allosaurus. Mi dinosaurio favorito, de hecho. Y pues tiene dos temas que me encantan.
que es el cine western y los dinosaurios. Por eso yo les recomiendo El Valle de Wangi. Oye, Vaya, pues, lo vamos a parece que buscar. es una película hecha para ti, Martín. O sea, vaqueros y dinosaurios. O sea, Yeah. casi por ese escribirla tú. Haberla escrito tú, perdón. Continúo. Voy a ver, Checo, ¿cuál es? Si te gustó Jurassic Park, ¿qué película recomiendas? La sentí muy difícil. De hecho, todo ese tiempo, aproveché este tiempo que estaban platicando para poder pensar. Sí, para pensar una película tratando de darle algo así similar. Lo que más se me ocurre, quizás, donde una fuerza mayor, que es un animal, es el antagonista. Un clásico, pues quizás Birds de Hitchcock. Sí. Ajá, donde, bueno, ahí no es un pájaro, son muchos pájaros, pero también se sienten como una amenaza. Y cuenta como película de dinosaurios. Y cuenta como película de dinosaurios también. Ajá, entonces, creo que le me dio suficiente tiempo para dar con una película Muy buena, que sirve. muy buena. Ajá. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final. Muchas gracias, Martín, por estar aquí, por el tiempo. Muchas gracias, Checo. Por ilustrarnos tanto, la verdad. Sí, la verdad. Yo no sabía tanto de dinosaurios. Ahorita te damos los 5,000 en efectivo que nos Sí, pedimos. sí, ahorita no te preocupes por eso. Y Martín todo ese tiempo Martín, que tú lo vas a tiene una pistola apuntando Sí, a mí. ahorita ya, tengo- pues, Sí, es Miran Wesson 29, carrocería 44, la de Harry el Sucio. No, la verdad, Martín, o sea, es que yo tengo muchos amigos biólogos y siempre siempre es bastante enriquecedor escuchar a alguien que sabe tanto sobre temas tan Sobre un específicos. tema tan específico, O sea, sí. le decía a Mau cuando vayan a ver el radar de la Y, que cada que cortábamos, Martín veía un juguete de dinosaurios y nos empezaba a decir de que, bueno, nos contaba toda la historia. Martín, tienes un placer tenerte aquí. Sí, pues digamos que yo soy el equiparable real en vato de la abogada Wuyungu. En este caso ella es una abogada, yo soy simplemente un sujeto No, que- el gran un vaquero, granuja Martín Eastwood. que es- Pero pues igual, ella, la obsesión y amor que tiene por las ballenas y yo la obsesión y amor que tengo por los dinosaurios y cualquier reptil del Mesozoico. Va Ok, increíble. nada más para cerrar. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Ah, ya lo mencionó, Ya lo ¿verdad? mencioné como tres Sí, veces. discúlpame. Checo. No, perdóname. Quería que cerrar con una nota positiva tú. Entonces, bueno, dinos tu segundo, otro dinosaurio que valga la pena mencionar antes de cerrar. Deinonychus antiropus. Es diferente al Deinonychus. Pues es un dromeosáurido. Básicamente es esta cosa, pero más grande. O sea, que si era un tamaño de verdad grande. Aproximadamente como cuántos. 1,80, 1,90 de largo y alrededor de 1,5 metros de altura. Más o menos como Isaac. Hay un dinosaurio que tú sepas, Martín, que le digas, sí me lo chingo putazo. O sea, creo que todos los hombres han dicho en un animal de que sí le gana un león. Sí le gana un león. Mira, no, para empezar, cualquier persona, cualquier vato que te diga que sí le gana un león o a un lobo incluso, la neta padece de sus facultades mentales. No dimensiona el poder que tiene un animal depredador. Bueno, pero es hipérbole, es No hipérbole. sé, Martín, no me conoces. Nada más visto enojado, Martín. Nada más enojado. Nada más visto... Ay, Pero yo sí he visto a un animal cazando, entonces sé de lo que hablo. Pero a un dinosaurio que yo diría, sí me lo friego, hablando de dinosaurios ya extintos, de dinosaurios no avianos, el Otniela. Ok, ¿cómo es el Onila? Pues era chiquito. No tenía brazos ni piernas. Bípedo, brazos cortitos. Para o sea, como un Kentucky, así nomás. sí, cubeta. un dinosaurito pequeño. O sea, Ok. no medía más que, por ejemplo, fácilmente se podía esconder bajo la mesa. Ah, bueno, y otra pregunta nada más suelta. ¿Cuál es el que consideras el más peligroso del periodo Jurásico? Bueno, del Jurásico, el que sí consideraría un dolor de cabeza tremendo si te estuviera cazando el Sí, desgraciado. cohabites con él, Pues, ajá. Ya mencioné a los saurus, bueno, Dilophosaurus, porque en la película te lo muestran como un animal chiquito, o sea, casi no más grande que un lobo, pero el Dilophosaurus en la vida real, sus restos fósiles indican que si era un animal que de una mordida sí te anda arrancando algo. Uf, ok. Ok, pues creo que con esto vamos a cerrar. Ya, la verdad, otra vez, muchas gracias a mi co-host. Muchas Checo. gracias, Fofo. Muchas gracias, Martín. Y pues bueno, esperen la siguiente versión de este podcast. Probablemente hablaremos de tiburón. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Adiós.